Buenos días, jóvenes señoritas. Una vez que hemos comenzado con nuestro diagnóstico de literatura, vamos a avanzar hacia los géneros literarios. De estos tres que vamos a ver a continuación, nos seguiremos concentrando en la narrativa. Ya en el siguiente semestre, como veremos, nos tocará ver aspectos de la dramática y la lírica. Y en esta es pues un poco así la división clásica que se tiene de los géneros literarios. Pues vamos entonces a comenzar a presentar estos elementos de los géneros de la literatura y luego la narrativa. Vamos. Ya aquí en su material podemos encontrar cómo los géneros literarios se desprenden así de la literatura, que reconocemos como una de las bellas artes, y retomar el trabajo que hemos hecho. Es muy valioso e importante tener presente el arte en nuestras vidas. A partir del arte podemos darnos a conocer la profundidad de cada uno de nuestros seres. También podemos liberar ciertas pues cargas de por distintas situaciones anímicas, preocupaciones, y todo, pues estrés, nostalgia, afecciones, todo lo que pudiéramos tener en nuestro interior puede ser planteado o expresado, llevado al exterior a través del arte. Entonces, pues estos son algunos elementos que hacen del arte un recurso valioso para ayudarnos a vivir pues en plenitud, con paz, en armonía. Entonces es importante así tener una expresión artística, ya decimos, ya sea la música, la danza, el dibujo y en este caso la escritura. Escribir simplemente por expresar lo que llevo dentro se convierte en un ejercicio artístico y pues simplemente por eso ya es valioso y bueno, pues únicamente sería ver en qué momento, si es del interés de ustedes, pudiera llegar a ser reconocido. Pero aquí entonces pensar como la literatura pues se va a dividir en géneros narrativo, lírico y dramático, y también pues algunos agregan el ensayo literario pues como una otra división, ¿sí?, de la literatura. Algunos otros pues lo agregan con la escritura, que sería la narrativa. Ya depende de cada especialista, cada literato, pues si le agrega como al ensayo como parte de la narrativa o la pone aparte. Ya tenemos pues también todo tipo de ensayos, si son científicos, si son literarios, si son de opinión. Entonces pues tenemos todo tipo de ensayos también para considerar. Bueno, entonces ya de la narrativa, sí, tenemos como narrativa pues serían todo lo que tiene que ver con cuentos, relatos, la ampliación de una secuencia de momentos. Pues esta es la narrativa. La lírica, pensemos en la música, sí, pensemos entonces que la lírica tiene que ver con la poesía, que antiguamente pues al cantar, sí, se transmitía todo tipo de mensajes históricos, políticos, y era pues por medio de una canción se acomodaba las experiencias, la forma de verso, ¿sí? Entonces de esta forma pues era más elegante el transmitir el mensaje, y al mismo tiempo pues como cualquier canción ayuda a tenerla presente en la mente, la memorizamos con mayor facilidad si es una canción. Entonces esta era la lírica, y finalmente la dramática, que es el teatro que se puede pues ser
cómico, puede ser crítico, puede ser pues eso, un drama, una situación trágica. Entonces el teatro es la representación y ahí tenemos estos géneros de la literatura. De estos géneros se desprenden también subgéneros. Entonces aquí tenemos este esquema donde vemos al género literario a la cima. Después tendríamos los géneros de la literatura. Y aquí pues vamos a irnos concentrando en la narrativa, aunque el dramático, el lírico y el ensayo pues tienen sus propias características. En la narrativa tenemos dos subgéneros, los menores y los mayores. Los menores como la fábula, la leyenda, el mito, la epopeya, estos son subgéneros menores, y los mayores serían el cuento y la novela. Entonces aquí tenemos estos géneros que tenemos que ir revisando y considerando más a fondo lo que es la narrativa. Pues una narrativa es que todos al final somos eso que decíamos en otro momento, ¿no? Somos narradores. Entonces nuestros actos comunicativos suponen la existencia de un emisor y un receptor, ¿sí? Esos son los elementos de la comunicación. Y entre ambos, entre el receptor y emisor, hay un mensaje que se debe de decodificar. Y así es como se completa el circuito del habla. La obra literaria podría ser en este caso el vehículo que transporta estos mensajes. Entonces vamos a verla de esa forma. Tenemos al emisor receptor, tenemos los mensajes, pero entonces para que el mensaje llegue de otra forma, de una forma más clara o una forma visual, tenemos a alguien que representa ese mensaje. En el texto narrativo la comunicación se da de dos formas, de forma externa y de forma interna. En la comunicación externa, el autor escribe un relato que va dirigido hacia un lector, con un contexto determinado. Esto es externo, del autor al lector. En la comunicación interna, el narrador se encarga de contar una historia a través de hechos organizados de manera particular al narratario, quien es el receptor dentro del texto narrativo. Entonces, en este caso, en la comunicación interna del texto narrativo, el circuito se realiza dentro de la misma obra o de la presentación de la narración. Entonces otra vez tenemos ahí al narrador, la historia y el narratario. Bien, pues así a grandes rasgos esto es lo que tenemos como narrativa. Vamos a avanzar en su material para encontrarnos con la primera actividad. Antes de eso mencionamos que en este curso de literatura estudiamos a detalle el género narrativo, como decía antes, y será en el siguiente curso cuando se profundice en el género lírico y el dramático. En cuanto a la narrativa, ya dijimos esto también, expresa sus características pues porque son relatos de forma histórica e imaginaria o son definitivamente ficticios. Entonces esto es lo que tenemos un poco así en su material. Características de este género, que se escribe en prosa, tiene una trama, acontecimientos, tiene personajes que intervienen en las acciones, es importante el tiempo en que el actor decide cuándo y cómo se plantea el tiempo en la obra. El espacio puede ser real o ficticio, decíamos, abierto o cerrado. Bien, y dentro entonces de este primer subgénero, ¿sí?,
de los subgéneros menores, pues tenemos la fábula, ¿sí? Vamos ahorita a revisar la fábula y algunas de estas lo vamos a ver así a profundidad, todos estos subgéneros, pero este sí pudiera ser un ejemplo de el subgénero de la fábula. Bien, este subgénero se presenta en relatos hechos en ocasiones en versos, en prosas. Su estructura dice que es anecdótica, con una historia, personajes, su moraleja, un consejo que suelen dar. Puede tener también un narrador, que es como el testigo de lo acontecido. También tiene su tiempo y su espacio. El objetivo entonces de la fábula es dejar una enseñanza, una moral, utilizando animales, a los cuales se les confieren características humanas para dar a conocer las situaciones y actitudes de las personas. A partir de eso se da el consejo. Entonces tenemos reiteradamente animales en la fábula, animales que hablan, animales que piensan y que pues también enseñan a los seres humanos. Aquí sus características, ya decíamos algunas, elementos de la estructura de la fábula, una anécdota, personajes, moraleja, el narrador, el tiempo y el espacio. Y para ir descubriendo dentro de la fábula cada uno de estos elementos, pues hacemos las preguntas: ¿qué se cuenta? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué representan? ¿Quién cuenta la historia? Y dónde se desarrolla la historia, ¿sí? Entonces aquí están las como tal la estructura y las características, y de aquí ya pasamos a la primera actividad, que es leer esta fábula y elaborar nosotros nuestra propia historieta, ¿sí? Con el contenido del relato, tomando en cuenta las características de la fábula que se mencionaron antes y su estructura. Bueno, pues para esto entonces aquí el ejercicio dice que elaboremos una historieta con el contenido de este relato. Y bien, pues si no nos gusta y sabemos uno mejor, uno que ya conozcamos otra fábula que queramos representar, ¿sí?, a forma de historieta, ¿sí?, una especie de cómic, ¿verdad? Poner los dibujos y en cada uno ponemos las burbujas de los diálogos para que pues veamos qué se están diciendo los personajes. Entonces decía, si ustedes conocen alguna otra fábula, pues podrían ustedes usar otra que no sea esta de la liebre y la tortuga. Si ustedes saben otra, pueden utilizarla. Y bien, pues ya aquí sería su evidencia, página 37, en su cuaderno. No es necesario imprimir, sabemos, no es necesario imprimir. Y pues ya me mandan esta evidencia, ¿de acuerdo? Pues seguimos en contacto, les agradezco su atención, vamos con lo que sigue.